Amigos, ahora vamos a dar la palabra a Antonio Vega. Hola, ¿qué tal, Emilio? Sí, ya ando por aquí. Hola Antonio, ¿qué tal? ¿Qué tal? ¿Cómo Primero que estás? nada, Antonio es un gran amigo que tengo en la Universidad de Alberta. Ya pronto te voy a ver en enero ya. Así Y es. nada, te voy a presentar. Bueno, la ponencia de Antonio Vega es experiencia en Canadá y doctorado en química medicinal. Él actualmente está haciendo un doctorado en química medicinal en la Universidad de Alberta, que es la quinta mejor universidad de Canadá y es una top mundial también. Se encuentra entre las 150 mejores universidades del mundo. Específicamente está en el puesto 118, según el ranking QS 2021. Sobre Antonio Vega, es licenciado en la Universidad de Guanajuato, en México. Después de eso, Antonio realizó una maestría en la Universidad Autónoma Metropolitana, en México, con mención en química médica. Actualmente trabaja en el grupo de investigación avanzada sobre factores de transcripción en la Universidad de Alberta para desarrollar fármacos que podrían promover la degradación del factor de transcripción oncogénico FOXM1. Así que te doy la palabra, Antonio. Realmente muchas gracias por aceptar la invitación. Y nada, te doy la palabra para que puedas empezar. Muchas gracias. Muy bien. Me dices, por favor, si puedes ver Sí, la sí, sí presentación. se puede ver la presentación. Listo, estimado. Muy bien, excelente. Bueno, pues antes que nada, quiero agradecer por esta invitación. Es para mí un honor estar aquí. Quiero agradecer al comité organizador y a Emilio. Fue muy amable al haberme invitado. Y bueno, el título de mi presentación es, como bien dijo Emilio, experiencia en Canadá y doctorado en química medicinal. Voy a comenzar hablando un poco sobre cómo ha sido la vida aquí desde que llegué hace casi 2 años. Y después les voy a hablar un poco sobre en qué es en lo que estamos trabajando actualmente. Bueno, nos localizamos en la ciudad de Edmonton, en la provincia de Alberta, en Canadá. Como pueden ver aquí en el mapa, está muy, muy al norte del continente. Entonces, eso más o menos les da una idea del tipo de clima que uno se encuentra por acá. Si me preguntaran cómo puedo definir la ciudad de Edmonton, yo podría decir que es una ciudad de contrastes, definitivamente. Porque, por ejemplo, aquí en el lado izquierdo se ve muy bonito aquí, precioso esto. Esta foto es en un verano típico aquí canadiense. Pero en la derecha es un paisaje típico de invierno. Y por ejemplo aquí, estos son unos screenshots que tomé. Este de aquí durante el primer año que estuve. No, este fue de este año, hace como un mes. 36 grados, era un calor impresionante. La verdad, yo nunca me hubiera imaginado que aquí en Canadá se podría alcanzar esas temperaturas. Pero por otro lado, aquí en esta otra captura, esto fue del primer año, menos 36 grados. O sea, aquí se pueden alcanzar temperaturas incluso hasta por debajo de menos 36. Entonces, uno se puede esperar aquí prácticamente cualquier cosa. Pero independientemente de eso, algo que he aprendido de aquí de Canadá es que los canadienses saben sacarle provecho a la vida, independientemente de lo adversas que puedan ser. Hola, hola, ¿me pueden escuchar? Ahora sí se escucha. Ah, muy bien. No sé No te por qué se preocupes. apagó, pero bueno, no sé desde dónde se dejó de escuchar. Ya, sí, hace un slide anterior. Ah, ok. Ya, listo. Ya, ahora sí. Bueno, no sé si alcanzaron a escuchar esta parte, pero les decía que es una ciudad de contrastes, Edmonton. Se pueden esperar temperaturas desde menos 36 hasta 36 grados. Eso es algo usual. Pero independientemente de las condiciones tan extremas que se pueden presentar, he aprendido que los canadienses suelen ser personas que le saben sacar provecho a las
pues a la vida en general. Tanto es así que, por ejemplo, en esta fotografía les muestro cómo suele ser la vida en el verano. Entonces el canadiense tiende a aprovechar lo más que se puede esta época de calor. Entonces es muy común ver, por ejemplo, conciertos al aire libre. De hecho, esta semana acabo de empezar un evento, es una especie de feria en la que uno puede encontrar comida, eventos culturales, danza, conciertos de todo el mundo. Entonces le llaman la Feria de las Culturas. No he tenido la oportunidad de visitar porque pues ocurrió lo de la pandemia. Entonces el año pasado prácticamente todo se canceló, pero espero este año poder asistir por primera vez. Y también durante el invierno, aunque no lo crean, los canadienses suelen aprovecharlo, suelen salir y es muy común ver que hacen distintos tipos de deportes, como por ejemplo patinaje sobre hielo, snowboarding, esquí. Entonces, sí, o sea, el canadiense no se deja domar por las condiciones climáticas. Ahora les voy a hablar un poco sobre cómo fue que llegué aquí a este país. Bueno, yo soy de México, entonces en el año 2009 participé por una beca. En México hay una organización que se conoce como CONACYT, que es Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología. Esta organización, su principal función es apoyar y promover, como su nombre lo dice, a la ciencia y a la tecnología en México. Y uno de los apoyos que otorga son becas para estudiantes de posgrado, tanto a nivel maestría como a doctorado, ya sea a nivel nacional o internacional. Entonces, en el año 2019 participé en esa convocatoria, que se conoce como beca para estudios de doctorado en el extranjero, y afortunadamente salí beneficiado. Entonces ya fue de esa manera que pude llegar para acá. En esta diapositiva les muestro una fotografía del edificio donde me encuentro trabajando y haciendo el doctorado. Este es el edificio Cates. Este edificio alberga realmente un conglomerado de distintas carreras de áreas de la salud. Por ejemplo, obviamente está la Facultad de Farmacia aquí, pero también se encuentra la Facultad de Medicina. Y ahora les voy a hablar un poco sobre el grupo al cual pertenezco. Este grupo, como dijo anteriormente Emilio, es un grupo que está destinado a estudiar factores de transcripción. Esto con un interés enfocado al desarrollo de fármacos para el tratamiento del cáncer de pecho principalmente. Esta persona que les muestro aquí es mi supervisor, el doctor Carlos Velázquez Martínez. Él fue quien me dio la oportunidad de entrar a su grupo. Y bueno, si les interesa un poco más, los invito a que visiten la página web. Tenemos una página web. Entonces, por aquí abajo se ve la dirección. Entonces, ahí pueden enterarse un poco más a detalle del trabajo que realizamos aquí, de las publicaciones que se han hecho hasta el momento. Incluso también, si en un futuro les interesa contactarse con el doctor Velázquez por cuestión de pertenecer al grupo, pues también ahí pueden ustedes dar sus datos y cada que haya noticias, por ejemplo, de alguna beca, el doctor lo actualiza y les puede estar llegando esta información a sus correos. Ahora, en nuestro grupo de investigación hay 3 áreas de estudio. Una de ellas, y es en la que tenemos más experiencia, es buscar compuestos que tengan una actividad biológica que se traduzca en la inhibición de una proteína en la cual nosotros estamos interesados, que se conoce como FOXM1. También, esto ya es más reciente, esta es otra línea de investigación, también para FOXM1. Estamos interesados en estudiar compuestos que inhiban, pero de manera indirecta, a esta proteína. Y una tercera área es el estudio
y desarrollo de agentes teranósticos para esta proteína. Un agente teranóstico no es más que un compuesto, en este caso un compuesto orgánico, que tiene la habilidad tanto de detectar como de inhibir esta proteína. Y ahora, les voy a hablar un poco de FOXM1. ¿Qué es FOXM1? Ustedes se podrán estar preguntando. Bueno, esta proteína pertenece a un grupo de proteínas que se conocen como factores de transcripción. Esta proteína, la manera en la que actúa es uniéndose al ADN, es capaz de detectar regiones muy específicas de nucleótidos en el ADN, y una vez que esto ocurre, se llevan a cabo distintos procesos como pueden ser crecimiento, proliferación y diferenciación celular. Y esta proteína en los últimos años ha tomado gran relevancia, sobre todo en la investigación para terapias oncológicas. Y esto es porque se ha visto que la sobreexpresión de este factor de transcripción está directamente involucrada prácticamente en todas las etapas del cáncer, ya sea desde el inicio, la progresión, hasta la metástasis, e incluso se ha visto que está directamente relacionado en la quimioresistencia a otras terapias oncológicas. Y también es bien sabido actualmente que esta proteína está sobreexpresada. No me quiero ver muy aventurado, pero todo parece indicar que en la mayoría, o si no en todos los tipos de cáncer. Entonces, se ha visto sobre todo a nivel in vitro, es decir, en estudios básicos en líneas celulares, que cuando esta proteína se inhibe también la proliferación celular y la migración de las células cancerígenas, así como la angiogénesis. La angiogénesis no es más que la generación de vasos en el tumor para que lo irriguen de sangre y de nutrientes. También la metástasis se inhibe y también la resistencia, lo cual es algo de interés y es uno de los grandes dolores de cabeza que se tienen con las terapias oncológicas actualmente. No es tanto que sean malas, hay actualmente terapias extraordinarias, el problema es la resistencia que se genera con el tiempo. Entonces, esta proteína ha mostrado ser muy prometedora. En la actualidad hay distintas modalidades farmacológicas que se ha demostrado que son capaces de inhibir o interferir con la actividad transcripcional de esta oncoproteína y pueden actuar de dos maneras distintas. Una de ellas puede ser de manera directa, es decir, el compuesto o el fármaco puede interactuar directamente con la proteína, de esta manera inhibir su función. O la otra es que interactúe de manera indirecta. ¿Esto qué quiere decir? Que en una cascada de señalización en la que haya otras proteínas involucradas para que FOXM1 se pueda activar, estas otras proteínas se puede también inhibir su actividad y finalmente va a resultar en la inhibición de FOXM1. Entonces, en este cuadro les muestro algunos de los inhibidores experimentales que se han desarrollado hasta hoy en día por otros grupos. Esta primera molécula se le conoce como FDI6. Aquí les muestro la estructura. Esta fue descubierta en el 2014 por un grupo de ingleses. Por cierto, es una de las más reportadas y también se tiene bien elucidado su mecanismo de acción. Sin embargo, también se tienen otro tipo de moléculas, productos naturales como este que les muestro aquí. Incluso esta otra también, la troglitazona, es muy interesante porque anteriormente se sabía, y bueno, y de hecho se utilizaba como un agente antidiabético, aunque actualmente ya está en desuso, pero cobró relevancia porque se descubrió que también posee actividad para inhibir a FOXM1. En esta diapositiva les muestro un estudio que se hizo que considero yo que es pilar de todo lo que se está haciendo aquí. En esta foto les estoy mostrando a esta persona, es el doctor Amir. Él actualmente es postdoc aquí en la Universidad de Alberta, pero él estuvo trabajando
haciendo su doctorado aquí en el grupo de investigación en el que me encuentro. Y él hizo un trabajo maravilloso. Hizo hace unos años un trabajo de modelado molecular. Básicamente lo que hizo fue estudios de acoplamiento molecular, o también conocidos como docking, y posteriormente lo refinó con dinámicas moleculares para tratar de predecir el posible modo de unión que podrían tener estos compuestos que les muestro aquí con la proteína FOXM1, porque en ese entonces ya se sabía que interactuaban de manera directa, pero no se tenían más detalles a nivel molecular de qué tipo de interacciones ni cómo era este modo de unión. Entonces, al hacer este estudio, él encontró dos posibles modos de unión, pero sobre todo pudo identificar distintos aminoácidos de esta proteína que podrían ser responsables de la interacción de estos compuestos. Entonces, con esta información, él preparó derivados. Por ejemplo, en el caso de FDI6, lo que hizo fue hacer derivados en los cuales modificó el tipo de halógeno en esta posición, en este anillo de benceno. Y al hacer la evaluación biológica, por ejemplo, uno de los estudios que utilizó como ensayo biológico y que es muy importante y es el que les estoy mostrando aquí, se conoce como Western blot. En pocas palabras, lo que se mide con este estudio es la cantidad o la expresión relativa de esta proteína en líneas celulares. En este caso, se utilizó una línea celular conocida como MDA-MB231, la cual es de cáncer de pecho triple negativo. Y aquí lo interesante fue que todo indica que la presencia de un átomo de halógeno aquí, independientemente de si es cloro, bromo o yodo, es fundamental para la actividad biológica de este compuesto. Tal es así que los derivados que les muestro aquí con estos halógenos tuvieron prácticamente la misma potencia con el compuesto de referencia, el FDI6. También se llevó a cabo la síntesis de otra familia de compuestos, pero en este caso se partió de la troglitazona. Y aquí el diseño molecular, pues se variaron los sustituyentes en estas dos posiciones por este tipo de sustituyentes. Y de igual manera se llevó a cabo uno de los tantos estudios que se hicieron, fue Western blot, y aquí se pudieron identificar tres compuestos que básicamente también tuvieron la misma potencia, entre ellos y los compuestos de referencia. Sin embargo, a pesar se podría decir, de este éxito, entre comillas, hay una gran limitante aquí, y es que la potencia que tienen estos compuestos no es lo suficiente. Me podrán preguntar por qué. Pues simple y sencillamente porque la potencia aún se encuentra en algo que se le denomina en el inglés como low micromolar range. No es más que compuestos cuya potencia en términos de concentración inhibitoria 50 está en un intervalo de entre 1 y 10 micromolar. Entonces, para que un compuesto pueda ser un potencial candidato para poder llevarlo a estudios más avanzados, al menos debe estar en una escala nanomolar. Y bueno, y es bien sabido que actualmente obtener inhibidores para este tipo de proteínas es un desafío completamente. Y ustedes podrán preguntar por qué. ¿Qué tiene especial esta proteína respecto a otras? Y la respuesta está en la estructura. Esta proteína es, para empezar, son proteínas muy grandes en cuestión de no solo de longitud, sino de tamaño. Y el otro problema es que pertenece a un grupo de proteínas que se le conoce como intrínsecamente desordenadas. Esto quiere decir que una gran parte de la estructura no tiene orden, todo el tiempo se están moviendo los aminoácidos. Entonces es muy difícil encontrar sitios de unión huecos en la superficie que se mantengan estables y se pueda meter ahí un fármaco.
Entonces, después de obtener estos resultados y de repensar todo, dijimos, quizás deberíamos de cambiar de enfoque. Y fue entonces que dijimos, muy bien, dado el éxito obtenido, ¿qué tal si en lugar de seguir buscando inhibidores para FOXM1, inhibidores directos, no intentamos un enfoque conocido como degradación dirigida de proteínas, en el cual podamos inducir y mandar a esta proteína al proteosoma para que sea degradada? Y ahora les voy a hablar de qué estoy hablando, a qué me refiero con degradación dirigida de proteínas. Esto no es más que una tecnología que actualmente está teniendo mucho auge, tanto en las industrias farmacéuticas como en la academia. Y esta tecnología hace uso de un tipo de moléculas que son muy características tanto estructuralmente como en el tipo de actividad biológica que tienen. Y esta es la estructura general, la anatomía que tiene este tipo de compuestos. Constan de dos extremos activos. Uno de estos extremos se une a una proteína de interés, es decir, la proteína que se quiere degradar. El otro extremo se une a una ubiquitina ligasa, la cual es un complejo proteico que se encuentra dentro de las células, que se utiliza naturalmente para estar degradando proteínas aberrantes o que ya no requiere la célula para su función. Y estos dos extremos están unidos a través de un enlazador. Un enlazador no es más que una cadena. Puede ser, por ejemplo, una cadena hidrocarbonada. En esta diapositiva les muestro el mecanismo de acción de manera muy general de cómo suelen actuar estos compuestos. Entonces, básicamente lo que hacen es tratan de imitar este proceso que les dije anteriormente. Secuestran estas proteínas de interés, las reclutan y las llevan al proteosoma. Entonces, lo primero que ocurre aquí es que la proteína, al unirse a ambos, tanto a la proteína de interés como a la ubiquitina ligasa, se forma un complejo ternario. Este complejo ternario es fundamental, ya que debe ser lo suficientemente estable. Y justamente de aquí es de donde parte esta investigación que les estoy mostrando. Es muy importante esta formación y posteriormente les voy a demostrar por qué. El segundo paso que ocurre es que una vez que se formó el complejo ternario, la proteína de interés se ubiquitina y entonces se lleva al proteosoma, ahí se entrega al proteosoma y se degrada. Y este proceso se repite una y otra vez. Ahora, se sabe que al día de hoy se han estudiado más de 40 blancos distintos utilizando esta tecnología. Y de entre todos estos blancos que se han estudiado, aproximadamente un 82% están involucrados con enfermedades cancerígenas. Sin embargo, también esta tecnología se ha aprovechado para otro tipo de enfermedades, como pueden ser enfermedades virales, enfermedades inmunológicas e incluso otro tipo de enfermedades, por ejemplo, enfermedades neurológicas como la enfermedad de Alzheimer. Y yo estoy seguro que con el paso de los años, estos porcentajes se van a ir moviendo y se van a ir aplicando a otro tipo de enfermedades. En esta diapositiva les muestro algunas de las ubiquitinas ligasas que han sido más utilizadas a día de hoy, pero yo podría decir que esta ubiquitina ligasa conocida como Cereblon y esta otra que se llama VHL son las más utilizadas. De hecho, si ustedes echan un vistazo a las bases de datos, van a encontrar que ya hay una cantidad considerable de compuestos de este tipo, que por cierto, este tipo de compuestos que inducen esta degradación artificial, por así decirlo, se les conoce como PROTACs o degradadores. Ahora, para este estudio, nosotros decidimos empezarlo utilizando esta ubiquitina ligasa que les mencioné anteriormente, Cereblon. Y hay tres distintas razones por las cuales decidimos empezar con esta. Una de ellas es porque, como les comenté, se ha utilizado con éxito.
en otro tipo de proteínas. Otra cosa que es muy importante, se localiza principalmente en el núcleo, así como también lo hace FOXM1, esto es muy importante. Y los niveles de cereblón suelen ser de medios a altos en la mayoría de los tipos de células cancerígenas, incluidos el cáncer de mama, que es el cáncer en el cual estamos interesados. Y bueno, en esta imagen, lo que trato de hacer es comunicar la importancia de este segundo punto, la localización tanto de la proteína como de la ubiquitina ligasa. Ambos deben coincidir en el mismo organelo, en la misma localización celular, porque si no es así, pues nunca se van a encontrar y jamás van a poder interactuar y por lo tanto no se va a poder ejercer la actividad biológica. De hecho, esta es una de las grandes razones por las cuales el desarrollo de estos compuestos fallan. Ahora, este es el esquema general de las estructuras que nosotros estamos proponiendo. ¿Cómo debe ser la estructura general? En uno de los extremos, nosotros proponemos utilizar alguno de los inhibidores más potentes que les mostré anteriormente, un enlazador de por medio, y en el otro extremo, un ligando, el cual se una a cereblón. Afortunadamente en la actualidad ya hay distintos ligandos que se sabe, incluso se tiene con certeza la estructura cristalográfica de que estos ligandos se unen y se tiene bien identificado el sitio de unión en esta ubiquitina ligasa. Nosotros decidimos partir con este ligando que se conoce como lenalidomida. Ahora, la pregunta de investigación aquí es si es posible diseñar PROTACs que sean capaces de inducir este proceso de degradación. Pues en teoría suena bien, pero pues no sé, no, como les mencioné, no se tiene la certeza porque realmente no es suficiente con que estas moléculas sean capaces de inducir esta formación de este complejo ternario. También depende de otros factores, pero es justamente lo que nosotros estamos buscando. Entonces aquí les voy a presentar de un diseño en computadora. Lo primero que hacemos en el grupo de investigación es realizar acoplamientos moleculares de proteína a proteína, es decir, encontramos posibles modos de unión entre la proteína FOXM1 con cereblón. Analizamos que sea posible que no solo haya complementariedad en cuestión de la forma de las proteínas, sino también complementariedad electrostática. Y si los resultados muestran que estos parámetros se cumplen, entonces el siguiente paso es determinar la longitud entre ambos ligandos en las proteínas. ¿Sí? Los ligandos se mantienen unidos a las proteínas al momento de hacer estos acoplamientos y con eso se mide la distancia entre ellos. Y con esa distancia nosotros podemos estimar la longitud que debería tener el enlazador. En este caso, empezar con una estructura muy simple, es una cadena hidrocarbonada. Y una vez hecho esto, el siguiente paso es refinar estos resultados y determinar si son o no estables estos complejos ternarios que se forman. Porque como les dije, esto es indispensable. Entonces, si las dinámicas moleculares muestran que estos complejos son estables, el siguiente paso es tratar de sintetizar los compuestos, que también suele ser un dolor de cabeza. En esta diapositiva les estoy mostrando uno de los primeros compuestos que sintetizamos. Para este partimos del compuesto FDI6. Como pueden ver, llevamos a cabo la síntesis de este primer degradador en solo 2 pasos. ¿Sí? Es muy importante, incluso también en la industria farmacéutica, mientras menos pasos para hacer los compuestos que se diseñan, mucho mejor. Entonces, en un primer paso, lo que hicimos fue, utilizando una reacción de sustitución nucleofílica bimolecular, pegamos uno de los extremos de la cadena hidrocarbonada a este grupo amino para obtener el primer precursor.
Y en un segundo paso, pegamos este otro extremo del degradador, el cual es el ligando de Cereblon, al otro extremo, y de esa manera obtuvimos este degradador que llamamos F7L. En esta otra diapositiva les muestro la síntesis de uno de los compuestos de la otra serie de troglitazona que les mostré. Aquí el enfoque es muy similar, como pueden ver, son solo dos reacciones. Igual, en un primer paso lo que hacemos es unir uno de los extremos de la cadena hidrocarbonada a este anillo de tiazolidindiona. Posteriormente se hace una segunda reacción y de esta manera obtenemos este segundo compuesto. Y ese es el bosquejo general que tenemos hasta el momento. Ahora les voy a presentar aquí los experimentos pendientes que hay. Uno de ellos, pues obviamente es continuar con la síntesis del resto de degradadores. Queremos tener un número considerable de moléculas para poder llevar a cabo estudios de relación estructura-actividad y poder diseñar en el futuro compuestos mejores. Y en cuestión de actividad biológica, aquí les estoy mostrando tres, vamos a utilizar más, pero estos son tres tipos de ensayos que yo considero que son muy representativos para comenzar con este cribado y determinar si los compuestos son exitosos o no, en este caso si son bioactivos o no. El primero definitivamente tiene que ser un Western blot, porque como les comenté, pues es fundamental el nivel de expresión de esta proteína. Entonces, si los compuestos son activos, nosotros esperamos ver una disminución en la expresión de esta proteína. El segundo tipo de ensayo se le conoce como MTT. Aquí lo que se hace es medir tanto la viabilidad como la proliferación celular. Entonces, igual, si estos compuestos son potentes, nosotros esperamos ver una disminución en estos parámetros. El tercer estudio, el cual es muy interesante, se le conoce como LSPR. Básicamente lo que hace es un aparatito, hace la determinación y la medición de las interacciones que se puedan dar entre las proteínas, incluso también entre el compuesto que está entre ellas. Pero no solo mide también las interacciones, también puede dar detalles más a fondo, incluso de con qué tanta intensidad se están dando este tipo de interacciones. Y bueno, los agradecimientos. En primer lugar, pues obviamente quiero agradecer a mi supervisor, el doctor Velázquez, por haberme dado la oportunidad de pertenecer a su grupo de investigación y bueno, por prestar las instalaciones y conseguir los recursos, porque eso también suele ser un dolor de cabeza en estos países. Los recursos, yo me he fijado que puede ser también muy contrastante, porque si el investigador tiene recursos, la abundancia es bastante, ¿no? Se tiene acceso a demasiados aparatos, reactivos, todo lo que se necesite. Pero por otro lado es muy competitivo y es muy difícil ganarlo, entonces realmente es un gran esfuerzo el que hacen los supervisores en estos países para conseguirlos. Y también quiero agradecer a mi comité de supervisión y colaboradores, al Instituto de Cáncer de Ontario, el cual muy generosamente hace poco aceptó la invitación para colaborar con nosotros y también fueron muy amables al enviarnos unos reactivos, los cuales van a ser de gran utilidad para este proyecto que les mostré. También a la Universidad de Alberta y por supuesto al Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología, que gracias a este tipo de organizaciones es que nosotros los estudiantes podemos estudiar en ese tipo de universidades. Bueno, con esto termino mi ponencia. Muchas gracias a todos y bueno, estoy abierto a respuestas. Gracias, estimado Antonio. Quizás, quizás una pregunta, ¿no? ¿Podrías comentarnos un poco cómo es el tema de postular a un doctorado, ¿no? En la Universidad de Alberta? ¿Qué tuviste que pasar para poder llegar
a un programa de doctorado en química medicinal, ¿no? Claro. Bueno, es una pregunta que podría hacerte en este momento. Claro. Bien, voy a tratar de resumirlo porque supongo ya les hablaron un poco sobre cómo suele ser el proceso en este tipo de universidades. Suele ser Ujú, algo maratónico. Em, Recuerdo que de las primeras cosas que tuve que hacer fue aquí en Canadá, por lo general, uno tiene que conseguir un supervisor, ¿sí? Entonces, es muy común que uno de las primeras cosas que tiene que hacer es ponerse en contacto con un potencial supervisor y entonces lo usual es que uno les envía el currículum, esta persona lo revisa y si él se muestra interesado, pues les hace una invitación a tener una entrevista. Entonces los entrevista y pues eso sí ya es a criterio del investigador. Les va a preguntar, obviamente, ¿no? De cuál es su nivel de inglés, cuándo podrían llegar a la universidad, cosas por el estilo. Y también algunos suelen medir también el nivel de conocimientos que ellos consideran que ustedes deben tener. Esa es una de las primeras cosas. Y pues la otra cosa yo creo que es también obvia, es el nivel de inglés. Este tipo de universidades les pide que muestren el nivel de inglés que tienen a través de un examen estandarizado. Hay varios tipos de exámenes, pero al menos aquí en Canadá, dos de los más solicitados son uno que se conoce como IELTS y el TOEFL IBT. Esos son de cajón. Entonces, cualquiera de las dos es buena opción. ¿Qué más? Bueno, por supuesto, siempre tienen que visitar la página de la universidad y dirigirse al sitio del posgrado y ahí vienen todas las especificaciones y todos los requisitos que deben cumplir. Otra de las cosas que recuerdo que me pidieron aquí fue 3 cartas de recomendación. Necesitan las cartas de recomendación, entonces como consejo es muy importante que a lo largo de su trayectoria en sus países, cuando estén estudiando, hagan buenas relaciones porque después van a necesitar que los recomienden. Entonces, con un investigador, con un profesor, pues mucho mejor, ¿no? ¿Y qué más? Bueno, el otro consejo también, em, ya les hablé sobre el inglés, pero algo que sí les recomiendo es que lo pulan lo más que puedan, porque algo que ocurre es que uno se prepara muy bien y saca estos exámenes y ya ahí ponen, ¿no? Este estudiante tiene un nivel avanzado de inglés. Pero ya cuando se llega a estos países y uno ya escucha, pues el inglés de la vida real como tal, pues a veces uno no entiende o se le hace difícil, sobre todo por los acentos, porque hay una gran diversidad aquí de acentos. Hay gente de todo el mundo, gente de la India, de Pakistán, de Italia, de todos lados. Entonces, a veces es un reto entenderles. Y la rapidez también con la que hablan los nativos. Entonces, eso es algo, es un consejo que yo les podría dar, que perfeccionen lo más que puedan su inglés en sus países. Y pues básicamente, luego después viene el otro filtro, que también es maratónico. Bueno, al menos en mi experiencia en México así fue el encontrar una beca que patrocine nuestros estudios, ¿no? Obviamente. En el consejo sí, las convocatorias que sacan, pues piden demasiado. Suelen pedir cartas de recomendación de 3 personas, pero también piden una carta de recomendación de una institución. Entonces te tiene que recomendar ya sea una universidad o una empresa. Las calificaciones también, ¿no? Eso es fundamental. Por ejemplo, aquí en la Universidad de Alberta he visto varía por programa de estudio, pero por lo general deben de revisar la escala, porque aquí te dicen, aquí suelen usar algo que se llama GPA,
que es una escala de 0 a 4. Entonces, si mal no recuerdo, en el caso de aquí, de este posgrado en farmacia, el mínimo que piden es 3.5, 3.3. No tengo ahorita el dato a la mano, pero sí tienen que revisar también eso, tratar de sacar lo mejor que puedan de calificaciones y ver si cumplen con ese requisito, porque es indispensable. Entonces, ya cuando se envía la solicitud es revisada por un comité evaluador aquí en la universidad. Y lo que he visto que suelen hacer, sobre todo con estudiantes latinoamericanos, es que si te aceptan, te dan una condición, bueno, le llaman conditional offer. O sea, te están diciendo básicamente que sí te aceptan siempre y cuando tú les demuestres que consigues una beca de tu país. Entonces es aquí cuando se pone como un tanto difícil, ¿no? Pero entonces no le queda más que esperar, y una vez que ya uno obtiene los resultados de la beca a la que postuló, entonces ya se envían a la universidad, y ya es que la universidad da el visto bueno, entonces uno ya puede estar aquí aceptado pues completamente, sin problema. Entonces, de manera general, ese es el bosquejo que les podría decir. Una pregunta, también te pregunté una vez, ¿te acuerdas, Antonio, cuando, bueno, si es posible que algún estudiante de pregrado pueda optar el PhD directo, ¿no? O el doctorado directo? Me comentaste que existen algunos casos, quizás sí podrías explayarte en esa parte. Sí, claro. Em, en la universidad, en este posgrado, me he fijado que constantemente se reúnen y hacen ciertos tipos de ajustes o modificaciones. Hasta lo que estoy enterado hoy en día, sí se puede hacer doctorado directo, pero lo usual es que el estudiante llegue a hacer maestría. Y una vez que está haciendo la maestría, en función de su desempeño y de la relación que tenga con su supervisor, le puede proponer al supervisor que lo apoye, que lo patrocine, por así decirlo, para hacer el doctorado directo. Conozco a una persona, él es de Indonesia, sí, es de Indonesia, que ocurrió eso hace poco. Entonces, así como tal, llegar y hacer doctorado directo no se puede actualmente, pero ya estando aquí, se puede utilizar como esa vía de como que lo recomiende el supervisor y proponerlo ante la universidad, en este caso ante la facultad. Otra consulta, hay casos, me comentaste, de estudiantes que van a la Universidad de Alberta y no necesariamente van con alguna beca, me comentaste, ¿no? ¿Ellos cómo pueden financiarse un posgrado, tal sea una maestría o un doctorado? Esa es una pregunta excelente. Ujú. Yo, si me preguntaran cuál es la mejor forma de venirse, yo podría decir que la forma ideal definitivamente es que el supervisor que los va a recibir aquí tenga financiamiento, tenga suficiente dinero para poder estarles pagando a ustedes por el tiempo que estén aquí estudiando. ¿Esto de qué va a depender? Pues básicamente de si el supervisor en ese momento tiene fondos suficientes para hacerlo. Como les comenté al final de la presentación, aquí los apoyos suelen ser muy competitivos. Es realmente muy difícil ganarlos, pero cuando los ganan suelen ser muy generosos. Y tanto así que, por ejemplo, si hay aquí una agencia que se conoce como CIHR, que apoya sobre todo a ingenierías y ciencias de la salud. Y los apoyos suelen ser no sé, bueno, he escuchado por ejemplo, tenemos de vecino a un investigador que él tiene apoyo de esa agencia y actualmente tiene cerca de $1 millón. Entonces él, ahorita su situación económica, pues él tiene la posibilidad de traer estudiantes, ¿no? Y de él estarles proporcionando mensualmente un sueldo.
Entonces también existe esa posibilidad. Todo está en función de que el supervisor en ese momento tenga fondos. Pero si los tienen, todo se les hace mucho más fácil. Entonces sí, esa es de las preguntas que les debe de responder también su potencial supervisor cuando lo contacten, si tiene fondos o no. Otra consulta, estimado, ¿y cómo pueden hacer, por ejemplo, acá hay una pregunta de Isamar Tapia. Primero que nada, muchas gracias por la ponencia. Él es bachiller en química farmacéutica. Mi consulta es si debo homologar mi profesión en Canadá para postular a un programa de posgrado. No, no, no es necesario homologar. Nada más para homologar es ya en cuestiones migratorias, pero en cuestión de estudiar posgrados, no, realmente no. Bueno, lo Perfecto. único que se tiene que hacer, pues obviamente son las traducciones, ¿no? Pero aparte de eso, no es necesario homologar nada. Estimado Antonio, una pregunta. ¿Existe alguna posibilidad de que estudiantes de pregrado puedan ir a la Universidad de Alberta, específicamente en la Facultad de Farmacia y, bueno, y Química Medicinal, para realizar alguna pasantía o alguna rotación? Sí, bueno, aquí es curioso. Lo digo por los términos. Cuando dicen pasantías y pregrados se refieren a... Es que, por ejemplo, en México usamos otra terminología. Entonces, nada más quiero estar Ya. seguro que sí nos referimos a lo mismo. A ver, a ver. Nosotros Eh, le llamamos pasantías o rotaciones al hecho de ir a un laboratorio y trabajar, sí, específicamente en un tema de investigación. muy bien. Sí, o sea, básicamente como una estancia, ¿verdad? ¿No? Exacto, una estancia de investigación. Sí, sí, la respuesta es sí. Sí, de hecho, cuando yo llegué en el 2019, había una persona de México, él estaba haciendo maestría en ese entonces y vino aquí por 6 meses a hacer una estancia. Sí, es completamente posible. Y, y también a nivel, bueno, tanto a nivel doctorado, maestría y licenciatura se pueden hacer estancias. Y Y existen, perdón, en ese aspecto de hacer una estancia, bueno, desde lo que me ha tocado ver aquí es mucho más sencillo que, por ejemplo, venir a hacer un posgrado. existen, por ejemplo, becas para estudiantes de pregrado para la Universidad de Alberta en el tema de realizar estancias de investigación. Eh, cua- Perdón, cuando dices pregrado, ¿te refieres a la licenciatura? Licenciatura, bachiller, Ah, muy bien. bachelor. Sí, sí hay, de hecho sí hay distintas becas. Hay una beca que se llama MyTax, bueno, no sé si puede escribirlo aquí en el chat, Por supuesto, le sí. pueden echar un vistazo, porque yo sabía de estas becas desde que estaba en México, se llama MyTax, MyTax Global Link, ahí se los puse. Esta organización suele dar apoyos para estudiantes de pregrado y también de posgrado. Por ejemplo, un estudiante de pregrado puede aprovechar este tipo de apoyos para venir a hacer estancias aquí. Pueden ser estancias desde 3 hasta 6 meses y dan un monto como alrededor de $6,000. Genial. Sí, sí Bueno, por cierto, es una agencia canadiense. ah, bueno, Sí. justamente yo también gané un grant, o sea, también estoy yéndome a la U de Alberta, pero por el gobierno de Canadá, pero ya es por el tema de convenio que existe, convenio marco que existe entre UPC y la Universidad de Alberta. Actualmente ya se tiene un convenio que nos permite a estudiantes de pregrado poder acceder a pasantías de investigación y justamente pues la UPC lo que hace es nomina a sus estudiantes para realizar estas estancias de investigación. Y más o menos pues a mí se me ha otorgado unos $7,200 canadienses para unos 4 a 6 meses, ¿no? Más o menos. Así que nada, invitar también a mis compañeros que se animen también a postular a la Universidad de Alberta
La Universidad de Alberta es una universidad muy, muy buena, es una de las mejores. Creo que tiene un hub de investigación bastante grande. Y bueno, justamente quería invitarte, Antonio, porque quería que tú compartieras justamente lo que se hace en esta universidad, ¿no? Que es tan reconocida en Canadá. Sí, Y no sé si quisieras dar algunas palabras, algún consejo a toda la comunidad universitaria peruana que está escuchándonos, y no solamente de Perú, sino de otros países que también están aquí conectados, que son de Ecuador, de Colombia, México. Tienes la libertad de palabra para poder quizás dar unas palabras de cierre. sí, claro. Justo acabas de tocar un tema muy importante, qué bueno que lo mencionaste. También existen colaboraciones entre la Universidad de Alberta y algunas instituciones en Latinoamérica y también entre agencias que dan este tipo de apoyos, este tipo de becas. Es importante también que revisen si existe este tipo de convenios, porque si existe, es una gran ventaja. Por ejemplo, en mi caso, el Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología tiene un convenio con la Universidad de Alberta y a los que llegamos con este tipo de becas no nos cobran como estudiantes internacionales, sino como estudiantes canadienses. Y sí es una gran diferencia, la verdad sí es significativa, es alrededor del 50%. Entonces sí se reduce como un 50% el precio de la colegiatura. Entonces también es algo importante que revisen también si hay este tipo de convenios. Acá hay una pregunta de Valeria. Dice, ¿postulaste cuando eras estudiante en UPC o cuando ya habías egresado para obtener la beca en el extranjero de estudio? Creo que era para mí esa pregunta. No. Sí, sí, sino que muchos chicos de UPC todavía no saben, pero sí, existe un convenio para, para los estudiantes en UPC. Están en pregrado, pueden obtener esta beca. Es muy competitiva porque justamente para Latinoamérica hemos sido aceptados solamente unos 20, entre los cuales yo obtuve una de las becas de las 20 para LATAM y bueno, tuve que hacer bastante mérito. Como tú sabrás, Antonio, pues tú me has visto en el tema de informática, soy bastante bueno y creo que eso bastante pesa a la hora de postular a ese tipo de oportunidades de investigación. El gobierno de Canadá, para otorgarte la beca Marco que tiene con UPC y Alberta, es que tengas, aparte de buenas notas, pues que tenga mérito de investigación tu proyecto con el que vas a trabajar, que hayas tenido algún contacto con un investigador previo, que sería tu supervisor. Y finalmente, pues el gobierno canadiense evalúa con tu récord académico de tu universidad, porque solicita información a tu universidad de origen, eh, notas, ven hasta tu LinkedIn, te investigan todo, de verdad. O sea, yo me sorprendí bastante o sea, todo el detalle que se toma el gobierno de Canadá para aceptar a estudiantes internacionales, pero no es imposible. O sea, yo creo que haberlo logrado es un orgullo para nuestra universidad, pero motiva a que más estudiantes se acerquen a esta universidad, porque realmente yo cuando empecé mis estudios en UPC, yo tenía la meta de lograr el ingreso a esta universidad, la Universidad de Alberta, y ya al menos tengo este primer acercamiento con Alberta. Cuando se firmó el convenio, pude aprovecharlo para poder justamente obtener la beca. Así que, nada, estimado Antonio, quisiera que puedas motivarlos a los chicos, quizás unas palabras ahí de aliento para que vengan, ¿no? A Claro, Edmonton. claro, claro. Es- no se dejen asustar por lo que les comenté inicialmente del clima. O sea, sí, evidentemente es de contrastes, pero yo creo que uno aprende a adaptarse. Uno siempre se adapta a todo. Y uno encuentra a ver cosas que uno ni sabía que existían, ¿no? Por ejemplo, me he fijado que aquí en Edmonton y por lo que pasa también en Canadá en general, turismo es algo que les encanta aquí a las personas.
Y para mí, en mi cabeza no existía eso, pero ahora que he estado aquí, uno aprende a verle como el lado bueno, ¿no? A 6 meses de nieve, de hielo, uno aprende a apreciar todos esos paisajes y al final del día vale la pena todo el esfuerzo que se hace, porque sí cuesta años, ¿no? Cumplir con los requisitos que piden, pero es completamente posible. No se necesita ser un genio para poder venir acá. Yo pienso que sobre todo es cuestión de perseverancia y de saber administrar el tiempo para ir cumpliendo con los requisitos y ser consistente y, como decimos en México, el dedo del renglón. Y y otro consejo también, antes de que se me olvide, es hacerlo con tiempo. Yo diría que al menos con un año de anticipación antes de venirse para acá, para que les dé el tiempo suficiente para sacar la certificación del idioma inglés. Y también hay algunas universidades, por ejemplo, que les piden otro examen. En mi caso no fue así, pero hay otro examen que se llama GRE, sobre todo en Estados Unidos es donde he visto que suelen solicitar. Entonces, sacar ese tipo de exámenes requiere de tiempo. Otro consejo que también les puedo dar, irlo haciendo todo con el tiempo suficiente, quizás un año, y eventualmente se les van a dar las cosas, pero es completamente posible. Y también si conocen estudiantes latinos, contáctenlos y pedir consejos siempre es bueno. Este tipo de eventos es, yo creo que muy enriquecedor, porque sí les pueden ahorrar frustraciones sobre todo, ¿no? De que a mí me ocurrió, personalmente les puedo decir, Confirmo. yo traté en el 2018, pero por cuestiones de tiempo, de que traté de hacerlo todo muy apresurado, no me dieron las fechas para... Sí, o sea, yo alcancé a cumplir los requisitos 2 semanas antes de que se cerrara la convocatoria a esta agencia que les comenté, pero me estaban pidiendo la aceptación por la universidad y en ese entonces la universidad se tardaba un mes mínimo en darme la carta de recomendación, entonces no me quedó de otra más que esperarme un año más. Fue muy frustrante y eso es un consejo que también les quiero dar. A eso me refiero cuando digo que este tipo de charlas y hablar con estudiantes que han tenido estas experiencias les pueden ahorrar este tipo de dolores de cabeza, que yo creo que son innecesarios realmente. No sé si tengan otras Ah, preguntas. chicos, primero que nada, sí creo que acá dicen, a ver, dice que mm, actualmente trabajo en un laboratorio de investigación, dice Isamar, y nosotros trabajamos con enzimas de origen bacteriano. ¿Conoce algún laboratorio que me podría recomendar para investigar sobre el tema de enzimas? Tema de enzimas. Ujú. Aquí la primera pregunta es el enfoque, si es de ciencias de la salud o es como investigación básica. Mira, de entrada está la Facultad de Química de aquí de la Universidad de Alberta, que por cierto es de lo mejor que hay aquí en Canadá. He escuchado que tiene un nivel muy competitivo y tienen muy buenos grupos de investigación ahí. Entonces, en cuestión de enzimas, en cuestión de cosas relacionadas a la bioquímica, pienso que sería bueno que le echara un vistazo a la Facultad de Química y ahí puede encontrar a un potencial supervisor. La otra es que también le eche un vistazo a la Facultad de Ciencias, porque ahí también existen otros departamentos de biología y también suelen tener este tipo de investigaciones. Y sí, prácticamente sería esos dos departamentos, el de química y el de ciencias. Porque aquí en la Facultad de Farmacia, pues evidentemente está enfocado, pero al área de la salud. Entonces, esa podría ser mi recomendación.
Isamar me dice ciencias de la salud, me dice. Ciencias de la salud. Con enzimas. Ajá. Estoy pensando aquí de la plantilla de profesores que hay aquí en la facultad. Porque yo sé que hay, algunos se dedican a la farmacología, por Ujú. ejemplo, a cuestiones de diabetes, cuestión de cáncer también. Sería cuestión de que le echara un vistazo a la página de la universidad. Pero sobre todo a la Facultad de Química, yo pienso que ahí también podría encontrar algo interesante. Y la de ciencias. Una pregunta breve, quizás esta ya es un poco más una duda mía, ¿no? Más o menos para los estudiantes internacionales, ¿cuánto suele costar un programa de maestría? Pues, con el tema de la matrícula, ¿existe un costo aproximado? Sí, sí, de hecho me parece que de hecho esa información la pueden encontrar así el dato exacto en la página, pero la última vez que revisé estaba alrededor de $10,000 por año. Ujú. Pero Alrededor son de 10 diez mil mil. dólares canadienses, Son ¿verdad? dólares canadienses, así es, alrededor de 10,000. Em, eso es para estudiantes internacionales. Para estudiantes, ya sea con residencia canadiense o ciudadanos canadienses, es menos, alrededor del, les digo que hay como una reducción del aproximadamente el 50%. Y bueno, ahí ya depende de si se tiene convenio o no de colaboración. Entiendo. Otra consulta, quizás también otra duda que tengo es más o menos el costo de vida en Canadá, ¿cómo es? ¿Cómo oscilan los precios, por ejemplo, de alquiler, el tema de costo de vida? O sea, yo creo que muchos estudiantes peruanos quizás quieran aplicar a un programa de maestría y puedan costearlo quizás económicamente y se animen, ¿no? También a poder tener un concepto general sobre el costo también que tiene, que implica parte de la matrícula, pues también la bolsa de viaje, ¿no? Claro, sí. Bueno, en mi experiencia les puedo decir que la ciudad de Edmonton, comparada con otras ciudades como Montreal, Vancouver, no se diga Toronto, pues sí es considerablemente más barato, sí es más fácil. Y para que se den una idea de más o menos cuánto cuesta una renta aquí en Edmonton, bueno, mucho va a depender también, obviamente, ¿no? Como creo yo en todo el mundo, en toda casa que se quiera rentar. Si está cerca de zonas, digamos, un poco más, más, se me fue la palabra, más nice, por así decirlo, pues sí, suelen ser más caras. Pero, por ejemplo, cerca de la universidad se pueden encontrar rentas de $700 al mes, 700, $800, un cuarto. Entonces ya más o menos con eso se dan una idea. Incluso pueden encontrar cosas más baratas. Yo recuerdo que una vez vi un departamento que costaba $650 al mes, pero ese tipo de lugares no se lo recomiendo, o al menos en este caso no, porque estaba muy descuidado realmente. Y había mucha basura y no sé, como que no daba mucha confianza realmente vivir ahí. Pero por un poquito más de presupuesto sí pueden encontrar algo en ese rango de 700, $800 para una sola persona. Otra consulta que tengo es, por ejemplo, si tú tuvieras familia, te otorgan creo que una visa para poder llevar a tu pareja, a tu esposa, tengo entendido, ¿verdad? Así es. También eso incluye llevar a tus hijos también, si tú tienes una visa de estudiante internacional. Sí,
Sí, en esa cuestión, ese punto que acabas de tocar es muy importante. Y en esa cuestión me parece que Canadá es muy flexible si lo comparamos con Estados Unidos, porque en el caso de las personas que vienen casados, la pareja tiene derecho a solicitar permiso de trabajo. De hecho, aquí Canadá no solo reconoce el matrimonio, sino también algo que le llaman el common law o concubinato. Entonces las parejas son elegibles para solicitar permisos de trabajo. Y es un permiso de trabajo abierto. Esto quiere decir que durante el periodo de estudios, por ejemplo, en el caso de que fuera 4 años, esta persona tiene la posibilidad de trabajar en lo que sea durante ese periodo de tiempo. No tiene limitantes en ese aspecto. Y en cuestión de los hijos también se los pueden traer y pues obviamente a todos les otorgan un visado de acuerdo al tipo de permiso que les corresponda. Y bueno, yo no tengo hijos, pero yo sé que, por ejemplo, en el caso de los matrimonios o de las parejas que vienen con hijos, también los niños pueden asistir a las escuelas sin ningún problema por el periodo de tiempo que se les otorgue el visado. Wow, todas estas preguntas siempre son necesarias. Quizás preguntarte algo rápido, y es una duda ya también adicional y última pregunta para dejarte quizás si estás un poquito apurado. Por ejemplo, si yo estoy yéndome a estudiar en un programa de maestría como estudiante internacional, se me permite trabajar también, puedo trabajar y estudiar y quizás con lo que trabajo puedo pagar mi programa de maestría. ¿Existe esa posibilidad? Sí existe la posibilidad. De hecho, bueno, en mi experiencia, recuerdo que cuando llegué al aeropuerto aquí en Edmonton, el oficial de inmigración que me tocó me preguntó que si quería que me diera mi permiso de trabajo con la posibilidad, perdón, mi permiso de estudios con la posibilidad de trabajar. Y sí, evidentemente le dije que sí. Y te dan un máximo de 20 horas por semana. Entonces sí, sí es posible, pero te lo condicionan a que sea un trabajo dentro del campus. Pero Ah, sí, sí, tiene que ser un trabajo dentro de la universidad, no puede ser fuera de la universidad. sí, bueno, en mi caso así fue. No me atrevo a asegurar que así es para todo tipo de programas de estudio, pero en mi caso así fue. Me dieron 20 horas, pero condicionado a que fuera dentro del campus. Claro. Bueno, bueno, esa era una pregunta que tenía, pero sí. eh, si existen algunas más preguntas, chicos, creo que alguien pregunta si la Universidad de Alberta tiene una facultad de neurociencias. Si conoces que existe, estimado. Facultad, facultad de neurociencias como tal no, pero sí sé que hay grupos de investigación que se dedican a la neurociencia. Por ejemplo, Y confi- puede echarle un vistazo a la Facultad de Medicina y a la Facultad de Ciencias. Ahí seguro que va a encontrar este tipo de grupos de investigación. y confirmo eso porque justamente yo estoy en el departamento de medicina y hay un departamento que trabaja en conjunto con la Facultad de Ingeniería Eléctrica. Justamente ellos ven el tema de neurociencia, así que los chicos de ingeniería pues pueden participar de estas pasantías. Justamente yo he notado que entre laboratorios también existen colaboraciones. Así es, Me imagino que también en farmacia. así es. Sí, ese es otro aspecto muy importante. Me he fijado que en esa cuestión de las colaboraciones, pues todo el mundo sabe, ¿no? Que en cuestión de ciencias son fundamentales, son muy importantes. Pero aquí en Canadá, ese es un aspecto muy negativo, perdón, positivo, que, que he visto que se da con cierta facilidad
el tener colaboraciones muy interesantes, no solo en Canadá, sino también en otros países, sobre todo con Estados Unidos. Y sí, también es interesante que cuando busquen, si a ustedes les interesa pues ese aspecto de hacer un posgrado acá, que se fijen también si pueden colaborar, qué tipo de colaboraciones tiene el grupo de investigación al que ustedes quieren llegar, porque sí pueden salir cosas muy, muy interesantes. Luego incluso uno puede terminar colaborando con gente que uno de veras se queda maravillado. Algo de manera personal les comento, hace unos cuantos meses, una persona de aquí de un instituto que está al lado de la facultad ganó el premio Nobel en medicina. Wow, felicidades. Sí, sí, es el doctor Michael, no recuerdo su apellido, lo pueden buscar en Google, pero no sé, o sea, a mí me sorprendió bastante porque el año pasado yo tomé un curso de modelado molecular y el profesor que me dio este curso, él hizo una estancia postdoctoral como de 3 años con esta persona que ganó el premio Nobel. Entonces, por eso les digo que luego a veces los tipos de colaboraciones que se dan acá en estos países, se queda uno como, wow, ¿no? Jamás me hubiera imaginado que terminar colaborando o estar así de cerca con un personaje de ese tipo, ¿no? Entonces sí, se pone muy buena la cosa en cuestión de colaboraciones. Wow. Ya, estimado, creo que el tiempo sí nos ha ganado, pero nada más que, bueno, darte las gracias de parte de toda la Universidad Peruana de Ciencias Aplicadas, UPC, que está aquí en Lima, Perú. Y nada, espero que pues, si puedes venir a Perú, pues puedas visitarnos. También acá tenemos un laboratorio enfocado al campo de informática, el Centro de Innovación e Investigación. Y como te dije, ¿no? Yo manejo bastante estas herramientas y también he visto tu trabajo y probablemente pues yo te vea allá en Alberta, ¿no? Porque justamente tu facultad y la mía están bien cerquita, ¿no? Así Así que es. nada, te envío un fuerte abrazo desde Perú eh, y espero que podamos seguir colaborando no solamente en el tema de difundir estos temas de investigación en este campo, sino que podamos quizás estrechar más cada vez los lazos entre ambas universidades y no solamente con UPC, ¿no? Sino que podamos estrechar lazos con otras universidades. Y quizás si podrías dejar tu correo para que algunos de los aquí asistentes puedan escribirte, pues Claro, sería genial. lo voy a escribir en el chat. Pues ahí está mi correo. Cualquier duda, pues siéntanse libres de preguntarme. Yo con todo gusto les puedo apoyar en todo lo que sea posible. Claro, Y pues, Antonio, oye, te agradezco de verdad un fuerte abrazo desde Perú y a nombre de todo el comité de la organización de la rama IEEE UPC, que es parte de la Facultad de Ingeniería en UPC, pues muchas gracias, de verdad. Muchas muchas gracias por tu gracias a ustedes. tiempo y nada, como te digo, estamos aquí abiertos a colaborar contigo y con la Universidad de Alberta, ¿no? Ya tenemos un convenio, así que ya podemos trabajar más libremente todavía. Excelente. No se diga más. No se diga más. Un abrazo, un abrazo fuerte. Claro que sí. Muchas gracias por la invitación. Hasta luego. Nada, cuídate, cuídate mucho. Hasta luego.